Había una vez un hombre llamado Leo, que vivía en una casa llena de cosas, pero su hogar más lleno, abarrotado hasta el techo, era su propia mente. No era un ruido de tráfico o de multitudes, era un ruido de pensamientos, pensamientos sobre el futuro, ansioso y incierto, pensamientos sobre el pasado, con sus arrepentimientos y ecos, listas de tareas pendientes, conversaciones repetidas, miedos que susurraban en la penumbra. Leo anhelaba el silencio, pero para él el silencio era solo un concepto vacío, un lugar mítico al que otras personas parecían ir, pero al que él no podía encontrar el camino. Su mundo interior era un océano tormentoso, y él, un pequeño bote, se aferraba a la cubierta mareado y exhausto. La paz no era un estado de ser, era un recuerdo lejano. Intentó de todo para acallar el caos. Se sumergió en un trabajo frenético, acumulando logros como si fueran escudos contra la inseguridad. Llenó sus noches con pantallas y distracciones, ahogando temporalmente los susurros con un estruendo más fuerte. Incluso en la quietud de la noche, acostado en la cama, la procesión de pensamientos no se detenía. Era como si una radio estuviera encendida todo el tiempo, en una estación que solo transmitía preocupaciones. Se sentía atrapado dentro de sí mismo, un prisionero de su propio parloteo mental. El peso de tanto pensamiento comenzó a agotar su alegría, a nublar su concentración y a robarle la simple belleza del momento presente. Estaba tan ocupado pensando en vivir, que se había olvidado de cómo se sentía estar vivo. Un día, en el clímax de su agotamiento interior, Leo recordó una historia que su abuelo le había contado hacía mucho tiempo. Hablaba de un viejo maestro alfarero que vivía en las montañas, conocido no por la complejidad de sus vasijas, sino por la serenidad profunda que parecía emanar de él. Desesperado por una respuesta que no pudiera encontrar en los libros ni en las distracciones del mundo, Leo emprendió el viaje. Tras horas de caminar por senderos de piedra, encontró la cabaña, y allí, en un patio bañado por el sol de la tarde, estaba el maestro. No estaba creando una obra maestra. No esculpía ni moldeaba con furia. Simplemente estaba sentado con los ojos cerrados, inmóvil como un árbol antiguo, y en su rostro había una expresión de tan profunda quietud que Leo sintió que su propio ruido interno, por un instante, se avergonzaba y se hacía a un lado. Cuando el anciano abrió los ojos, no pareció sorprendido. Sus miradas se encontraron y Leo, con la voz quebrada por la emoción y la fatiga, solo pudo preguntar: ¿Cómo? ¿Cómo se apaga la mente? El alfarero sonrió suavemente y respondió: No se apaga, hijo mío. Eso es como intentar detener el río con las manos. Solo se ensucian y el agua sigue fluyendo. El arte no está en detener el río, sino en aprender a sentarse en su orilla y observar cómo pasa. Esta fue la primera lección, la revelación. La paz no llegaba por ganar una guerra contra tus propios pensamientos, sino por declarar una tregua, por observar sin juzgar. El maestro le mostró entonces los principios. Lo primero, le dijo, era entender la naturaleza de la mente. La mente es como un caballo salvaje y noble, explicó, mientras observaban a uno de ellos pastando libremente en un prado. Si tratas de domarlo con fuerza bruta, con gritos y riendas tensas, solo lograrás que se asuste, que se encabrite y te arrastre. Pero si te acercas con calma, respetas su espacio y simplemente observas su respiración, su energía sin intentar controlarlo, poco a poco, su espíritu indómito comenzará a confiar en tu presencia tranquila. Tu mente es ese caballo, no luches contra él. Presencia su fuerza sin miedo. Lo segundo era la práctica de soltar. El alfarero llevó a Leo a su taller
y señaló una pila de vasijas imperfectas, agrietadas. Cada uno de estos fracasos, dijo, tuvo que ser soltado para hacer espacio para la siguiente pieza. Si me aferrara a la primera vasija que se rompió, mi taller estaría lleno de barro seco y quebradizo, y no habría espacio para el barro nuevo y fresco. Tus pensamientos son como estas vasijas. Algunos son útiles, otros están rotos. El arte está en saber cuáles conservar y cuáles dejar ir. Suelta los que ya no te sirven, para dar espacio a lo nuevo. Y así Leo comenzó. No fue fácil. Se sentaba a meditar y el caballo de su mente galopaba salvajemente, llevándolo a paisajes de ansiedad y recuerdos. Pero en lugar de seguir galopando con él, recordaba la lección. Se convertía en el observador en la orilla del río. Veía el pensamiento: tengo miedo de fracasar, llegar como una hoja flotando. Lo observaba sin agarrarlo, sin subirse a ella, y la hoja, eventualmente, seguía su curso río abajo. No se trataba de vaciar la mente por la fuerza, sino de crear un espacio tan vasto en su interior que los pensamientos podían moverse libremente sin chocar entre ellos, sin crear congestión. Era el arte de crear un silencio de fondo, un cielo despejado detrás de las nubes pasajeras. La prueba definitiva llegó meses después, cuando Leo recibió una noticia que antes lo habría sumido en una espiral de pánico durante días. Había perdido su trabajo. La noticia llegó como un golpe seco, y por un momento, la vieja tormenta quiso desatarse. Sintió el impulso de entrar en pánico, de lamentarse, de dejarse arrastrar por la corriente de miedo. Pero entonces respiró, y en lugar de ahogarse en el océano de sus pensamientos catastróficos, simplemente los observó. Vio la ola de pánico acercarse, enorme y amenazante, pero en lugar de luchar contra ella, se sumergió bajo su cresta. La sintió pasar sobre él rugiendo, pero sin arrastrarlo, y cuando la ola pasó, él seguía allí respirando. En la quietud que dejó la ola, no encontró desesperación. Encontró claridad, encontró la paz de saber que él no era la tormenta. Él era el espacio que la contenía, y en ese espacio tranquilo nació la respuesta correcta. No desde el miedo, sino desde la serenidad. La moraleja de esta historia no es que debas convertirte en una persona sin pensamientos. Eso no es posible ni deseable. La lección es que tienes un espacio interior, una conciencia, que es más vasta y más tranquila que cualquier pensamiento que pase por ella. El arte de vaciar la mente es, en realidad, el arte de recordar que tú eres el cielo azul e infinito, no las nubes temporales que lo cruzan. Tu valor no está en controlar cada nube, sino en expandir tu cielo. Puedes en este mismo instante dejar de luchar contra tu propio río y, en cambio, simplemente sentarte en su orilla y observar. Si esta historia resonó en ti, si encontraste un momento de calma en sus palabras, compártela con alguien que hoy necesite escucharla. Y déjanos en los comentarios un simple presente, o dinos de dónde nos escribes. Nos encanta crear esta comunidad contigo. Hasta la próxima. Sé paciente, sé agradecido y sigue avanzando.